Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a hablar hoy día sobre un tema bien particular y tiene que ver con el cuerpo. ¿Cómo podemos tener un cuerpo sano? Y vamos a ver algunos puntos importantes para poder lograr una buena salud en nuestro cuerpo. Como primer punto es una buena alimentación, alimentarnos de manera sana, ¿verdad? Alimentos que nos nutran, que nos aporten mucha caloría a nuestro cuerpo, muchas grasas, ¿verdad? Vitaminas, calcio, hierro. Tenemos que preocupar de alimentarnos de buena manera para tener un cuerpo saludable, ¿verdad? Y comer en las horas adecuadas, las comidas, las cantidades adecuadas, ¿verdad? Pero hoy estamos viendo que existen muchos trastornos alimenticios. ¿Ah? Tenemos, por un lado, la anorexia, que es la gente que se ve en el espejo y se ve siempre gorda, por lo tanto deja de comer. Y por otro lado tenemos la bulimia, ¿verdad? Que es la persona que come, pero después vomita todo lo que come, porque se siente culpable de haber comido, ¿verdad? Y comienza a vomitar por distintas causas, son problemas psicológicos que las personas tienen. Pero una buena forma de manejar la salud del cuerpo es alimentándonos, como decíamos, de manera saludable, comiendo alimentos sanos, alimentos bien balanceados, que están en la pirámide alimenticia, ¿verdad? Pero también una buena forma de tener una salud, un cuerpo saludable es hacer ejercicio, mantenernos ejercitados, ¿verdad? Y hacer los ejercicios recomendados por un médico, considerando que cada persona tiene un cuerpo o la salud distinta de otra, por lo tanto todos no pueden a veces hacer los mismos ejercicios ni en las mismas cantidades, ¿verdad? El mismo esfuerzo, por lo tanto cada cual hace el ejercicio que le es recomendado, pero hacer ejercicio también es muy saludable junto con la alimentación, pero todo esto tiene que ser primeramente muy bien balanceado, no irse a los extremos, tener una buena educación alimentaria, que es lo que más me conviene comer, tener una buena educación en cuanto a qué tipo de ejercicio es el que yo puedo hacer con mi cuerpo, considerando mis problemas de salud, ¿verdad? Y todas estas indicaciones a nosotros nos van a permitir tener un cuerpo sano. ¿A quién le gusta andar por la vida con su cuerpo enfermo? Con mala salud, con problemas estomacales, con dolor de cabeza, que no puede desarrollarse bien en la vida, en su día a día, ¿verdad? ¿Por qué les hablo de esto? Porque nosotros, los cristianos, somos un cuerpo también. La palabra del Señor dice que somos el cuerpo de Cristo. Y como un cuerpo, como todo cuerpo, también necesitamos tener una buena salud. Y vamos a ver cómo nosotros podemos ser una iglesia saludable, porque usted y yo somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hoy que estamos confinados en nuestras casas, lo hemos visto ejercitado de una manera muy importante, porque hoy sí que podemos decir que somos iglesia, cada cual en nuestras casas estamos haciendo iglesias. Ahora que estamos viendo este estudio, estamos haciendo iglesia. Por lo tanto, usted y yo somos el cuerpo de Cristo y conformamos la iglesia. Pero ¿cómo la iglesia puede ser saludable? Primeramente, alimentarnos. El alimento es muy importante. ¿Qué dice el libro de Lucas 4:4? Dice, Jesús respondió y les dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, nuestro alimento debe ser la palabra del Señor. Así como el cuerpo nuestro tiene que alimentarse con nutrientes, con vitaminas, qué sé yo, del mismo modo tenemos que alimentar nuestro cuerpo espiritual
con el pan de vida que es la palabra del Señor. Pero también tenemos que ejercitarnos. Del mismo modo que nosotros tenemos que hacer ejercicio para mantener nuestro cuerpo saludable, también tenemos que ejercitarnos como iglesia. Primera de Timoteo 4:7 nos dice de esta forma: desecha las fábulas profanas y ejercítate en la piedad. O sea, la palabra del Señor a nosotros nos está mandando a que debemos de tener un ejercicio constante de ¿qué cosa? De la piedad, de la misericordia, del amor, de la generosidad para con otros. Hoy en día es más que necesario. Hoy, más que nunca, es donde podemos ejercitarnos en la piedad, en el amor, en el dar a otros, en el ser misericordiosos con aquellos que hoy están en sus casas y no tienen trabajo y no tienen ingresos. Así que cuando usted está ayudando, está colaborando, se está ejercitando, como todo cuerpo debe de ejercitarse. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La primera iglesia. ¿Qué pasaba con la primera iglesia? La palabra del Señor nos habla de esta primera iglesia en el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, ¿verdad? Y el Señor añadía, dice, cada día a la iglesia los que iban siendo salvados, y tenían el favor de todo el pueblo. Entonces, esta es la iglesia que quedó cuando el Señor se va. Esta iglesia quedó. Fue la primera iglesia. Pero también se formó otra iglesia que es en la ciudad de Corinto. ¿Y qué pasa en la iglesia de Corinto? Una iglesia que levantó Pablo en ese lugar, ¿verdad? Pero que tenía muchas dificultades. Tenían divisiones en la iglesia, mucha sabiduría, pero no era sabiduría de Dios, era una sabiduría del mundo, que no es que sea absolutamente mala, pero que en este caso se necesitaba la sabiduría de la Escritura, de la palabra del Señor, ¿verdad? Muchos pecados feos, habían pecados muy feos en esta iglesia, había mucha inmoralidad, había falta de amor, había abusos en la cena del Señor y muchos problemas en el ejercicio de los dones espirituales. Era una iglesia que tenía bastantes dificultades. ¿Cuáles entonces es la característica de una iglesia saludable? Hemos visto dos iglesias. La iglesia del libro de Hechos, que tenía muy buenas prácticas, pero también hemos visto algunas características de la iglesia de Corinto, que tenía malas prácticas. ¿Cuáles serán las características de una iglesia saludable? Primeramente, perseverar en la sana doctrina, lo leímos recién. Tener comunión unos con otros. Estamos sacando todos estos textos de Hechos capítulo 2 que leímos recién. Ellos practicaban la ayuda social. Dice que vendían todas las cosas y las traían para tener todo en común. Tenían oración comunitaria, oraban en comunidad, se reunían a orar. Eran unánimes, porque una cosa es que estemos juntos, pero otra cosa es que estemos unánimes. Unánimes quiere decir un ánimo o en una misma mente, en un mismo parecer, queriendo una misma cosa. Podemos estar todos juntos, pero cada cual puede estar queriendo cosas diferentes. Su palabra nos dice que necesitamos ser unánimes, ¿verdad? Y como resultado de esto, ellos también predicaban. Salían a predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? En las iglesias saludables el fundamento es Jesucristo y se enseña su palabra, la sana doctrina, ¿verdad? Se cultiva una sana relación con Dios a través de la oración, la alabanza, la adoración y la comunión íntima con el Señor.
y se vive en armonía con los hermanos, en un ambiente de amistad y respeto. Esto no significa que todos seamos amigos, porque uno es amigo con las personas que tienen cosas en común, ¿verdad? Pero sí que todos nos debemos respeto y consideración. Entonces, ¿cuál es el resultado de practicar todas estas cosas? Primero, hay una buena relación con la comunidad. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos. En el 2:47, veamos qué nos dice. Así. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. O sea, esto traía como resultado la buena convivencia, el respeto que había entre ellos. No significa que no tuvieran dificultades, pero las sabían solucionar, ¿verdad? Segundo, tenemos también que aquí mismo dice que el Señor mismo traía a la iglesia los que se iban arrepintiendo. O sea, el trabajo evangelístico era resultado de las acciones. La gente quería estar en esa iglesia porque había un buen ambiente. Había un ambiente de respeto, de compasión, de misericordia, de compartir unos con otros, ¿verdad? Por lo tanto, la gente, el entorno, quería estar ahí. Era un lugar deseable, ¿verdad? Ahora, después que nosotros hemos visto estas dos iglesias, tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál de estos dos ejemplos nosotros vamos a seguir? ¿Qué queremos ser nosotros en el futuro? La iglesia de Corinto, que abundaba en dones, que el apóstol Pablo en el capítulo 1 les reconoce a ellos que tenían mucha sabiduría, que tenían todos los dones, pero carecían de amor. No tenían una buena relación entre hermanos. Había muchas divisiones, había orgullo. Entre ellos no se consideraban los unos con los otros. Pero a su vez, ¿qué encontramos en la iglesia del libro de Hechos? En la primera iglesia existía todo lo contrario. Había unión, adoraban a Dios todos juntos, realizaban obras sociales, pero además de eso, aprendían la sana doctrina. No se dejaban llevar por nada que dijeran por ahí. Ellos estaban en la escritura, la que tenían en su momento, ¿verdad? Entonces, diremos qué cosa, que la iglesia saludable es aquella que se mantiene unida, que ora, que enseña y que aprende la sana doctrina. Es aquella que soluciona sus conflictos y tiene buen testimonio de la comunidad. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Para ser una iglesia saludable tenemos que seguir el ejemplo de la iglesia de Hechos. Como personas inteligentes que somos, tenemos que tomar lo bueno, como dice la palabra, y desechar lo malo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos lograr? Primero, tenemos que tener oración en comunidad. Sana doctrina, que es muy importante. Tenemos que ser solidarios unos con otros. Tenemos que estar unánimes, queriendo las mismas cosas. Tenemos que tener un espíritu de reconciliación. Hay problemas porque todos somos diferentes, pero tenemos que tener la voluntad de querer solucionar esos problemas. Esto va a traer como resultado que la predicación que se lleve a la calle va a ser creíble, ¿verdad? ¿Cómo además también logramos todo esto? Amándonos los unos a los otros, sometiéndonos a la autoridad del cuerpo que es Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y permitiendo que Jesús sea en realidad el Señor de nuestra vida. El Señor quiere decir mi amo. Yo soy su esclavo, Él es mi dueño. Por lo tanto, yo le tengo que obedecer. Y las directrices del Señor las encontramos acá en su palabra, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Él nos da un consejo. Aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, en el verso 13, nos dice así: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que nos va a dar una nueva vida en el Señor Jesucristo. No estamos exentos de problemas ni de dificultades, pero cuando seguimos las directrices de su palabra, estas soluciones llegan a nuestra vida, llegan a nuestra iglesia, porque las encontramos en su palabra. Solo tenemos que leerla y obedecerla. Así que escojamos hoy ser parte de esa iglesia saludable. Escojamos hoy ser parte de la solución y no del problema. El Señor nos pueda ayudar a poner esta enseñanza por obra en nuestra vida. Que el Señor les bendiga. Buenas noches.